Después de descubrir que mi esposo gastó más de $5.000 en OnlyFans mientras me decía que no había dinero para el seguro médico de nuestro hijo, decidí destruirlo legalmente. Mi esposo, bueno, casi ex-esposo, llevábamos 8 años juntos, casados 5. Tenemos un hijo de 3 años. Siempre vivimos al día, pero pensé que era normal. Nadie en mi familia tuvo nunca dinero de sobra, y él tampoco. Los dos trabajamos. Él en un almacén cerca de Lafayette, Indiana, y yo haciendo cuidado domiciliario para personas mayores. Turnos largos, a veces dobles. Vivíamos cansados, pero estábamos sobreviviendo. Eso pensaba yo. Hace unos 4 meses, nuestro hijo se enfermó. Nada grave, pero sí lo suficiente para necesitar unas consultas y un tratamiento que no estaban cubiertos por el seguro básico que le daba su trabajo. Le dije que deberíamos pasarnos al plan completo, el que cubre más cosas, pero me dijo que no podíamos pagarlo, que era muy caro, que estábamos justos. Le creí, porque uno confía, o al menos eso hacía yo. Entonces empecé a vender cosas para pagar los gastos médicos, mi ropa buena, mi tablet, mi anillo de compromiso. Hasta unos muebles del garaje que teníamos guardados. Me sentía una mierda, pero al menos lo estaba resolviendo. Y él me decía, gracias, eres fuerte, vamos a salir de esta. Palabras. Nada más. Hasta que un martes normal se convirtió en la mierda que todavía me está comiendo por dentro. Ese día, salí temprano del trabajo. Una de las ancianas que cuido tuvo una crisis y su familia decidió internarla. Así que me dejaron libre unas 3 horas antes. Llegué a casa esperando encontrarlo viendo televisión, durmiendo, lo que fuera. Pero la casa estaba en silencio. Lo raro fue eso. Porque él tenía el día libre. Lo encontré en el cuarto con la puerta entreabierta. Estaba frente a la computadora, con los audífonos puestos, completamente enfocado. No notó que entré. Dije hola y pegó un salto. Intentó cerrar la ventana rápido, pero no fue lo bastante rápido. Alcancé a ver. Era un perfil de OnlyFans, de una chica. La pantalla llena, vídeo en vivo, chat abierto. Al costado, el resumen del historial de pagos. Y ahí lo vi, más de $5.000 en los últimos 3 meses. Sí, $5.000. No dije nada. No grité. No lloré. Me quedé mirándolo. Él empezó a balbucear que no era lo que yo creía, que no era engaño real, que no había contacto físico, que todos los hombres lo hacen. Le pregunté cómo tenía plata para eso y no para el seguro del hijo que dice amar. Bajó la mirada. No dijo nada más. Me di la vuelta y me fui. Terminé en lo de mi hermana, sin pensar mucho. Pasé 2 noches ahí. Él mandándome mensajes sin parar, llamándome, pidiéndome que volviera. Que me amaba. Que fue un error. Que se sintió solo. Solo, viviendo conmigo, con su hijo, en la misma casa. Qué jodida excusa. La segunda noche, acostada en el sofá, no podía dormir. Me vino a la cabeza probar su correo. Teníamos contraseñas compartidas desde hace años. Él nunca cambió la suya. Entré. Y lo que encontré me tiró al piso. No era una sola chica. Eran muchas. 6, 7, tal vez más. OnlyFans, chats, recibos. Algunos pagos eran a través de Cash App, otros por Amazon. Incluso había mensajes donde él pedía cosas personalizadas y las chicas le respondían como si fueran novias. Les mandaba mensajes tipo, me haces sentir vivo o, eres la única que me entiende. Una incluso le mandó su número personal. Yo ahí, trabajando turnos dobles, vendiendo lo que podía, haciendo cuentas para no atrasarnos con la renta. Y él gastando en porno con suscripciones premium y mensajes con tipas que ni saben su nombre real. Volví a casa al día siguiente. Él me abrió la puerta, intentó abrazarme. Me alejé. Le dije que había visto todo. Le mostré capturas. Y por primera vez desde que lo conozco, no dijo nada. Solo se sentó. Dijo lo siento, pero fue como si lo estuviera leyendo de un papel. Le pregunté qué pensaba que iba a pasar con todo eso. Dijo que no sabía. Que fue por estrés. Que se sentía menos hombre. Que perdió el control. Escuché todo eso sin moverme. Cuando terminó, solo le dije, tú me hiciste elegir entre darle de comer a nuestro hijo o comprarle su medicina. Y elegiste porno. No dormimos juntos esa noche. Me acosté con mi hijo. Él durmió en el sofá. Yo pasé la noche mirando al techo, pensando si todo lo que construí con este tipo fue pura mentira desde el principio. La mañana siguiente fue una de esas que no sabes ni cómo actuar. Me levanté antes que él. Preparé desayuno para mi hijo, lo llevé a la guardería como siempre. Volví a casa y él seguía tirado en el sofá como si nada. Como si no hubiera destruido lo poco que teníamos. Me senté frente a él y le dije que tenía que darme una explicación real.
No esas excusas que uno saca del culo cuando lo agarran. Quería saber desde cuándo, cuánto, qué más había hecho, si había conocido a alguna de esas tipas en persona. Y ahí me enteré de más cosas, que todo había empezado hace casi un año, que al principio fue solo curiosidad, pero que luego se volvió parte de su rutina diaria, que pasaba horas viendo vídeos y escribiendo a distintas chicas, que se sentía escuchado, que eso le hacía sentir validado como hombre, que en algún punto se convenció de que era inofensivo, que yo nunca me iba a enterar, que no era infidelidad porque no había contacto físico. Le pregunté si alguna vez pensó en cómo me iba a sentir, si se dio cuenta de que todo eso lo pagaba con plata que teníamos para vivir. Me dijo que no pensaba en eso en el momento, que él solo quería sentirse bien por un rato. Ahí me quebré. Porque no era solo el dinero. Era todo. Era elegir eso en lugar de su familia, su hijo. Yo podía entender estrés, podía entender cansancio, pero esto era egoísmo puro. Poner su validación personal por encima de todo lo demás. Como si nada más importara. Le pregunté por el seguro otra vez. Me dijo que sí, que se había mentido a sí mismo, que sabía que sí podíamos pagarlo, que simplemente no quería renunciar a sus suscripciones, que pensó que podíamos arreglárnoslas sin eso. Y ahí fue cuando supe que no era un error. Era una decisión. Una elección consciente. Pasaron los días y tratamos de convivir en la misma casa. Pero era una farsa. Yo no lo podía ni mirar. Dormíamos en habitaciones separadas. No hablábamos a menos que fuera por algo del nene. Él intentaba portarse bien, pero ya no me importaba. Me pidió que fuéramos a terapia de pareja. Le dije que no. Que lo que necesitaba era un psicólogo él solo. Yo no iba a sentarme a escucharlo justificarse otra vez. Un día, buscando un documento en su escritorio, encontré un segundo celular. Viejo. Con la pantalla medio rota. Me dio curiosidad. Lo prendí. No tenía clave. Estaba lleno de capturas, fotos, conversaciones con otras mujeres, pero esta vez no eran solo de OnlyFans, eran también de Reddit, Discord, incluso Tinder. Sí, había creado perfiles falsos para hablar con mujeres como si fuera soltero, como si yo y nuestro hijo no existiéramos. En uno de los chats decía que vivía solo, que no quería tener hijos, que las mujeres lo habían decepcionado. Y mientras tanto, yo lavando su ropa, cocinando, cuidando a su hijo cuando él estaba demasiado cansado para hacer nada. Fue ahí que se terminó todo. Ya no era solo porno pago. Era una doble vida. Era desprecio por lo que teníamos. Por mí. Fui directo a un abogado. En el centro de la ciudad. No sabía si quería divorciarme todavía, pero necesitaba entender qué opciones tenía. El tipo fue muy claro. Me dijo, ¿tenés pruebas? Porque si esto escala, él puede intentar quedarse con parte de la custodia o pelear por cosas que te corresponden. Tenés que prepararte. Le mostré las capturas. Todo. El celular viejo. Los movimientos de cuenta. El abogado me dijo que empezara a mover mi plata, que abriera una cuenta aparte, que sacara copias de todo, que me adelantara. Así lo hice. En silencio. Mientras él seguía durmiendo en la casa como si fuera víctima de algo. Cambié las contraseñas de mis cuentas, saqué mis cosas importantes del dormitorio, guardé todo lo legal en una carpeta. Y esperé. La gota final no fue ni siquiera todo lo que ya sabía, fue lo que vino después. Estábamos comiendo un día y me dijo, sin mirarme, como si nada, ¿no crees que estás exagerando un poco? No te fui infiel. No toqué a nadie. Levanté la mirada. Tragué la comida como si fuera vidrio. Le dije, para vos, tocarse viendo a otra y pagarle para que te diga que sos especial, no es infidelidad, mentirme sobre el dinero de nuestro hijo, ¿tampoco? Me miró, y ahí supe que no tenía ni idea del daño que había hecho. Porque no lo quería ver. Porque era más fácil seguir creyendo que era solo una adicción, un momento, una excusa. No respondí más. Esa misma noche fui a lo de mi hermana otra vez, pero esta vez llevé a mi hijo. Me instalé ahí con él, le expliqué todo a mi hermana, lloré como una condenada, pero también empecé a sentir un poco de claridad. Yo ya no podía seguir con ese hombre, no solo por lo que hizo, sino por lo que me hizo sentir invisible. Cuando le dije que me iba con el nene, no dijo nada. Ni un no te vayas, ni un espera, hablemos, nada. Solo miró para abajo, como si ya estuviera resignado. Me llevé una mochila con ropa para los dos, los papeles del pediatra, mi laptop del trabajo y el celular viejo que había encontrado. No tenía claro qué iba a hacer, pero sabía que no iba a volver ahí en mucho tiempo. En casa de mi hermana, las cosas estaban apretadas. Ella vive en un dos ambientes con su pareja y su hija. Nos acomodamos como pudimos. Me dio el cuarto de la nena, y ella la puso a dormir con ellos. Nunca voy a olvidarme de ese gesto.
Ese primer fin de semana fue una montaña rusa. El nene preguntando por su papá todo el tiempo, yo llorando en silencio en el baño, mi hermana tratando de mantenerme ocupada para que no me quebrara cada 5 minutos, y él, mandando mensajes, llamadas no, ya había entendido que no se las iba a contestar. Primero era, perdóname, estoy hecho mierda, después te extraño. Luego, volvé a casa, no podemos vivir separados. Y después, el clásico, ¿qué le estás diciendo al nene? No lo pongas en mi contra. No le contesté nada. Silencio total. Me lo recomendó el abogado, no entres en pelea, guarda todo. Cada mensaje, cada intento de manipularte, todo eso sirve. A los pocos días, me llegó una transferencia automática del Porcelle, $200, y un mensaje, para el nene. No decía nada más, fue como si quisiera comprar perdón con 2 billetes, me dieron ganas de devolverle la plata, pero la usé para pañales, leche y una consulta médica que teníamos pendiente. Mientras tanto, el abogado avanzaba con todo. Me explicó cómo presentar pruebas, cómo armar el relato para que quedara claro el patrón de conducta, no solo el gasto, porque en la corte, no les importa el porno. Les importa el abandono económico, la negligencia, la mentira. Yo no quería dejarlo sin nada. No quería venganza. Solo quería que no tuviera poder sobre mí, ni sobre mi hijo. Un día, el abogado me llamó y me dijo que necesitaba algo más concreto sobre las finanzas. Algo que mostrara que él puso sus vicios por encima del bienestar del hijo. Le conté que había visto transferencias de Cash App en el celular viejo. Me dijo, eso es oro. Pero necesito capturas, movimientos con fechas, si podés, volvé a entrar a sus cuentas, pero hacelo rápido. Volví a intentar entrar al banco. Adiviné la contraseña. Era la misma de siempre, con el nombre del perro que teníamos. No la había cambiado. Entré. Y ahí lo vi todo. No solo eran pagos a OnlyFans. También había retiros en efectivo todos los viernes por la noche. Algunos eran en bares. Otros, en moteles. Sí, moteles. No pude ni terminar de leer todo. Le mandé las capturas al abogado. Me temblaban las manos. Él me llamó esa misma tarde, esto cambia todo. Esto ya no es una adicción online. Esto es algo más. Si tenés suerte, lo podemos empujar a un acuerdo antes del juicio. Mientras tanto, él seguía mandando mensajes. Ahora eran más agresivos. Estás haciendo un drama por nada. Vos también tenés tus errores. No soy el único que arruinó esto. Vas a ir al juzgado a contarle a un juez que miraba porno. Dale. Y ahí supe que no se había enterado de que yo había visto lo de los moteles. Perfecto. Esa semana fui con el abogado a armar la demanda formal. Custodia total. Régimen de visitas supervisado. División de bienes congelada hasta que él muestre todos los movimientos financieros del último año. Cuando se enteró, explotó. Me llamó 17 veces en una tarde. Me mandó audios llorando. Después otros insultándome. Después volvió a los llantos. Ciclos. Patéticos. Me escribió que estaba en el estacionamiento del trabajo, que no podía respirar, que se iba a matar si yo seguía con esto. Me asusté. Llamé a su madre. Le conté todo. Ella ya sabía partes, pero no todo. Me escuchó llorar. Me dijo que iba a buscarlo. A la noche me escribió él, gracias por arruinarme la vida. Si me pasa algo, va a ser tu culpa. Lo reporté al abogado. Me dijo que era clave. Que si había riesgo de daño o manipulación emocional, teníamos que pedir orden de restricción. No podía creer que todo esto me estuviera pasando. Que el tipo con el que formé una familia fuera ese mismo que ahora me decía que su vida no tenía sentido porque lo dejé de bancar en su fantasía. A los pocos días, se apareció en casa de mi hermana. En la puerta. Sin avisar. Con una caja de cartón en la mano y cara de quiero arreglar las cosas. No lo dejé pasar. Salí yo sola. Le dije que no podía venir sin avisar. Que estaba violando los términos del abogado. Me dijo que quería que habláramos. Le respondí que eso solo podía pasar con un mediador presente. Me tiró la caja al piso y se fue. Sin decir nada más. Adentro había juguetes para el nene. Un peluche. Una carta escrita a mano donde decía que yo estaba siendo cruel, que estaba destruyendo la familia por orgullo. Que él estaba dispuesto a hacer lo que fuera, pero que yo tenía que bajarme del caballo. No respondí. Ni una palabra. Esa misma noche, mi hijo abrazó el peluche nuevo para dormir. Y yo me quedé mirándolo, con una mezcla de tristeza, bronca y un tipo de claridad que hacía mucho no sentía. Mi hijo no tiene la culpa de tener un padre así. Pero yo sí puedo elegir el tipo de madre que va a tener. Y no voy a ser una que se queda callada, esperando que todo cambie por sí solo. Después de eso,
Pasaron unos días tranquilos. Digo tranquilos entre comillas porque no hubo gritos, ni mensajes desesperados, ni cajas dejadas en la puerta. Pero por dentro, yo estaba hecha un desastre. Me costaba dormir, me costaba comer. Empecé a tener ataques de ansiedad por primera vez en mi vida. Mi hermana me convenció de ir a una psicóloga. Al principio le dije que no necesitaba eso, que solo necesitaba terminar con este infierno. Pero un día me agarró temblando en el baño y entendí que no estaba bien, que no era solo él el que estaba roto, yo también. La psicóloga me recibió con una frase que no me olvido más: vos no sos una víctima por dejarte engañar. Sos una sobreviviente por decidir cortar el ciclo. Me cayó como un ladrillazo. Porque sí, me sentía una pelotuda. Me sentía culpable. Como si yo hubiera permitido que todo esto pasara. Como si hubiera sido ciega, o ingenua, o tonta. Pero no. Él decidió mentir. Él eligió romper lo que teníamos. La terapia empezó a acomodar algunas cosas en mi cabeza. No todas, pero algunas. Me ayudó a entender que lo que él hizo no fue un error impulsivo. Fue una conducta repetida. Un patrón. Y que aunque él pudiera cambiar, eso ya no era problema mío. Mientras tanto, el abogado me pidió que juntara toda la evidencia emocional. Mensajes, correos, pruebas de manipulación. Me dijo que el juez iba a valorar eso si queríamos limitar su contacto con el nene. Así que empecé a armar un archivo con todo. Fechas, capturas, notas. Fue una tortura revivir cada cosa. Pero también me sirvió ver todo junto, leer cada excusa, cada mentira, cada chantaje emocional. Me hizo confirmar que estaba haciendo lo correcto. Una tarde, mi abogado me llamó para decirme que él había enviado una propuesta. Básicamente, que él aceptaba firmar el divorcio sin pelea, sin discutir bienes, con tal de tener custodia compartida. Lo leí y me reí sola. Custodia compartida. Un tipo que ni sabe qué pañales usamos, que no va a las consultas médicas, que apenas puede cuidar de sí mismo sin hundirse en porno y deudas. Le dije al abogado que no confiaba en él, que si iba a ver a su hijo, tenía que ser con alguien más presente, supervisado. Él no tomó bien la negativa. Volvieron los mensajes. Esta vez más medidos, más estratégico. Estoy yendo a terapia. Estoy dejando el porno. Ya no gasto en eso. Merecemos una segunda oportunidad. Y después, el clásico: estás usando al nene en mi contra. Ese mensaje me rompió. Porque jamás hablé mal de él delante del nene. Nunca. Ni una palabra. Lo protegí todo lo que pude. Incluso cuando me moría por decirle que su papá era un imbécil egoísta. Lo protegí. Y ahora él venía a decirme que yo manipulaba a nuestro hijo. Respondí una sola vez: estoy haciendo lo que cualquier madre haría para proteger a su hijo de alguien inestable. Y vos te ganaste eso. No te lo impuse yo. No contestó más. Unos días después, me llegó una notificación del juzgado. Él estaba pidiendo una audiencia para discutir el régimen de visitas. Le pregunté al abogado si eso era normal. Me dijo que sí, que muchos lo hacen cuando sienten que están perdiendo todo, que intentan aferrarse a lo que pueden. Se fijó la fecha para la audiencia. Yo temblaba. La semana previa fue un infierno. No podía concentrarme en el trabajo. Mi hijo tuvo fiebre 2 días seguidos. Yo no dormía. Cada vez que sonaba el celular, me asustaba. Sentía que en cualquier momento podía aparecer de nuevo, en la puerta, a llorar, a gritar, a pedir una oportunidad. Pero no pasó. El día de la audiencia, me desperté con la panza revuelta. Mi hermana me acompañó. Dejamos al nene con una amiga. Fui con todo el material impreso. Mensajes, capturas, los movimientos bancarios, el celular viejo. Y él llegó, vestido prolijo, con un maletín como si fuera un abogado. Me miró y sonrió. Una sonrisa triste, como si quisiera decir: mira lo que llegamos a ser. Yo no le devolví el gesto. No había nada que compartir. La audiencia fue corta. El juez escuchó todo. Mi abogado expuso con claridad. Él intentó decir que estaba mejorando, que merecía una oportunidad, que quería ser parte de la vida del nene, que había sido un mal momento. Pero cuando se leyeron los gastos, los mensajes, y todo lo que habíamos documentado, la cara del juez cambió. Nos dio un régimen de visitas supervisadas, solo en centros autorizados, con control. Y solo si él seguía en terapia individual y presentaba pruebas de asistencia regular. Él no habló más, bajó la cabeza, firmó los papeles, salió del juzgado sin decirme una palabra. Yo me senté en la vereda y lloré. De bronca, de alivio, de cansancio, de todo junto. Mi hermana me abrazó y me dijo: lo lograste, ya está. Pero no, todavía no estaba, porque lo legal podía cerrarse, pero el dolor seguía, la confianza rota seguía, la vida partida a la mitad seguía.
Esa noche, dormí como un ladrillo, por primera vez en meses, y cuando me desperté, supe que, aunque no lo quería admitir, algo había empezado a cambiar. Yo también iba a empezar de cero. Después de la audiencia, pensé que iba a sentirme más libre, más tranquila. Pero la verdad es que no fue tan así. Estaba aliviada, sí, pero no en paz. Era como si recién ahí me hubiera dado cuenta de que esto no iba a ser algo que se terminaba con una firma o con un juez diciendo visitas supervisadas. Esto era algo que me iba a acompañar todos los días por mucho tiempo. En los días siguientes, traté de enfocarme en el nene, volver a una rutina, volver a respirar. Llevaba meses funcionando en modo automático, sobreviviendo. Ahora tenía que aprender a vivir de nuevo. Me costaba un huevo. El tipo, mientras tanto, empezó con su nueva versión, el arrepentido silencioso. No me escribió más. No llamó. No apareció. Empezó a seguir con el proceso como si todo le diera igual. Supongo que su abogado le dijo que era mejor así, que no hiciera más lío. Lo cual, en parte, me convenía. Pero no me la creí ni por un segundo. Una tarde, fui a buscar al nene al centro donde iba 2 veces por semana a una especie de jardín comunitario. Una madre se me acercó y me dijo, «Vos sos la mamá de Mateo, ¿no?» El papá vino el otro día. Preguntó si podía pasar a saludarlo. Me quedé helada. No tenía permitido hacer eso. Tenía visitas supervisadas, en lugar específico. Nada de aparecerse donde él quisiera. Me fui directo con mi abogado. Le conté. Me dijo que eso no podía pasar. Que si volvía a ocurrir, íbamos a pedir una restricción formal, esta vez por violación del acuerdo. Me recomendó que avisara al jardín también. Así lo hice. Dejé una copia del fallo judicial en la dirección. Ellos fueron muy comprensivos. Dijeron que no iban a dejar que eso pasara de nuevo. Pero el susto me quedó. Porque ahí entendí que él seguía siendo impredecible. Que podía aparecerse donde sea, cuando sea. Y eso no era algo con lo que yo pudiera vivir tranquila. Una semana después, me llegó una notificación a casa. Una carta certificada. Era de su abogado. Pedían una revisión del régimen de visitas. Decían que él estaba avanzando en terapia, que había progresos y que merecía pasar más tiempo con su hijo. Casi rompo la hoja en dos. ¿Revisión? ¿De qué? ¿Por qué tiene el derecho de pedir más cuando ni siquiera cumple con lo básico? Como alguien que se gastó miles en porno y moteles tiene la cara para decir que está listo para ser un padre presente. Mi abogado me dijo que lo iban a intentar. Que era parte del juego. Que lo iban a presionar para ver si yo cedía algo. Que era importante no mostrarme alterada, no responder emocionalmente. Le dije que hiciera lo que tuviera que hacer. Pero que no pensaran que yo iba a aflojar. Empezamos a juntar nuevas pruebas. Que él había intentado violar el acuerdo visitando el jardín. Que no había presentado constancia de terapia. Que no había ningún cambio real. Solo papeles, excusas. Y en medio de todo eso, recibí un mensaje inesperado. Era de una mujer. Una desconocida. Me escribía por Instagram. Me decía que había sido una de las chicas con las que tu ex marido hablaba por OnlyFans. Que se había enterado por alguien que él estaba en un juicio por custodia, y que quería aclararme algunas cosas. Al principio pensé que era una joda. O una trampa. Pero me puse a leer. Me contó que él no solo les pagaba a cambio de contenido, que muchas veces les mentía. Decía que estaba separado hace años, que yo era una ex que lo vivía persiguiendo, que él era el padre abandonado, que el hijo era una excusa que yo usaba para arruinarle la vida. Me mandó capturas, conversaciones de meses, algunas de antes de que yo descubriera todo, otras de después, hasta hace pocas semanas. Sí. Mientras me mandaba mensajes llorando, mientras me decía que iba a terapia, mientras su abogado pedía más tiempo con el nene, él seguía hablando con otras mujeres, seguía pagando, seguía mintiendo. Le agradecí a esta mujer. Le pedí permiso para usar lo que me mandaba. Me dijo que sí, que se sentía usada, que no sabía la verdad, que ahora entendía por qué él siempre estaba tan dolido. Me sentí devastada otra vez, porque era como revivir todo desde cero. Otra traición, otro golpe. Pero también me sentí más fuerte, porque ya no me sorprendía. Ya no me rompía igual. Era más bronca que tristeza. Más confirmación que duda. Le mandé todo al abogado. Y después, me senté sola, con un cuaderno, y escribí todo lo que tenía que decirle. No para mandárselo. No para que lo lea. Para mí. Para sacarlo del pecho. Le escribí que nunca me había sentido tan sola como cuando dormíamos en la misma cama y él estaba con la cabeza en otra vida. Que me destruyó en silencio, mientras me decía que todo iba a estar bien. Que nunca se va a dar cuenta de lo que perdió, que el perdón no lo va a limpiar, y que, por más terapia que haga, si no cambia de raíz, va a seguir destruyendo todo lo que toque. Lo cerré.
lo guardé en un cajón. Y no volví a tocarlo. Esa noche, me miré al espejo y por primera vez vi otra cara. Más cansada, sí. Pero más firme. El dolor seguía ahí. Pero ya no me manejaba. Después de eso, el silencio volvió. Pero ya no era el silencio de antes, ese que venía con tensión, con miedo a lo próximo. Este era otro. Era un vacío que se sentía raro, pero necesario. Como si por fin hubiera espacio para respirar, aunque todavía oliera a escombros. El abogado me dijo que con todo lo que habíamos reunido, el pedido de revisión del régimen no tenía chance. Me aconsejó que ni siquiera me presentara a negociar nada, que todo fuera por vía judicial. Y así lo hicimos, cerrado por ahora, sin cambios. Pero lo que más me hizo ruido en esos días no fue lo legal, fue otra cosa. El nene empezó a tener pesadillas, no dormía derecho, se despertaba gritando, llorando, diciendo cosas como no te vayas, no quiero que se vayan. Al principio pensé que eran cosas normales para un chico de su edad. Después empecé a sospechar que era más profundo. Le pregunté a su pediatra, me derivó a una psicóloga infantil. Y ahí, otra vez, me di de frente con una verdad que no quería escuchar: los chicos no necesitan que uno les diga las cosas para darse cuenta de lo que pasa. Sienten todo. La tensión, la tristeza, la inestabilidad. Mi hijo estaba cargando con todo esto también. Con el caos, con el alejamiento de su papá, con mi cansancio, con la casa nueva, con las discusiones que escuchó cuando pensábamos que dormía. Todo. Y ahí me quebré. Porque por más que yo haya hecho lo que tenía que hacer, él igual se comió el golpe. Igual lo está pagando. La psicóloga me dijo que no lo estaba haciendo mal. Que estaba siendo una buena madre. Que él iba a estar bien. Pero que iba a necesitar tiempo. Contención. Rutina. Amor. Todo eso que a veces cuesta dar cuando uno mismo está en modo sobrevivir. Empecé a ajustar todo. Hice horarios más firmes. Comidas a la misma hora. Nada de pantallas a la noche. Lo acompañaba a dormir. Le leía cuentos aunque me cayera de sueño. Dejé de llorar delante de él. Me forcé a estar entera. No por él. Por los dos. Y por primera vez, empecé a pensar en el futuro. No en lo inmediato. En lo que viene después de todo esto. Me anoté en un curso online. Cuidado de pacientes con Alzheimer avanzado. Es gratis. Lo da una universidad pública. Son 6 semanas. Pero me dio algo que no sentía hace tiempo: dirección. Propósito. Pensar en algo mío. También empecé a caminar todas las mañanas. Aunque sea 20 minutos. Aunque esté cansada. Aunque el mundo se venga abajo. Me ponía auriculares y salía a la calle sin pensar en nada más que en poner un pie delante del otro. Un día, después de dejar al nene en la guardería, lo vi. Estaba del otro lado de la calle, sentado en su auto. No bajó. No hizo nada. Solo estaba ahí, mirando. No sabía si era casualidad, si me estaba siguiendo, si quería acercarse. Me congelé por un segundo. Pensé en ignorarlo. Pero algo me hizo caminar directo hacia su auto. Golpeé la ventanilla. Bajó el vidrio. ¿Qué estás haciendo acá? Le dije. Pasaba por acá, contestó, sin mirarme a los ojos. No tenés permitido estar cerca sin avisar. Lo sabes. Lo sé. No vine por eso. Solo, no sé. Quería ver si estabas bien. Lo miré. Tenía la barba crecida, ojeras, la cara hinchada. Pero seguía siendo el mismo tipo que me traicionó. El mismo que eligió mentirme una y otra vez. Estoy bien. No vuelvas a aparecer así. Si querés hablar, hacelo por tu abogado. Me fui sin escuchar respuesta. Ese mismo día, me volvió a escribir. Me dijo que no iba a molestar más. Que solo quería verme una última vez. Que había empezado a ir a un grupo de ayuda para adictos al porno. Que estaba haciendo el trabajo. No respondí. Pero se lo reenvié al abogado, por las dudas. A los pocos días, recibí un mail inesperado. Era de recursos humanos de su trabajo. Me decían que necesitaban hablar conmigo sobre una consulta relacionada a beneficios compartidos. Me pareció raro, pero respondí. Resulta que él había puesto mi nombre en un seguro de vida cuando empezamos a vivir juntos. Nunca lo cambió. Ellos querían confirmar si yo seguía siendo contacto autorizado o si había algún conflicto legal. Les dije que no sabía. Que hablen con él. Y ahí entendí otra cosa, que no era solo emocional lo que había que cerrar. Había hilos sueltos por todos lados, bancos, documentos, cuentas, cosas compartidas que no se cortan con un me voy. Cosas que uno no piensa hasta que te tocan la puerta con un papel en la mano. Ese fin de semana, me senté con una lista. Empecé a tachar, cerrar cuenta conjunta, cambiar beneficiarios, eliminar permisos, sacar cosas de la casa vieja. Todo. Porque si algo entendí en estos meses, es que dejar a alguien no es solo mudarse o pedir el divorcio.
Es limpiar todo lo que te sigue atando, invisible o no. Y mientras hacía eso, me di cuenta de otra cosa. Él ya no era el centro de mi historia, no era el protagonista, no era el tema principal. Lo que me dolía ya no era él, era lo que me había dejado, el cansancio, la desconfianza, la deuda emocional. Pero no él. Por primera vez, sentí que podía soltar. No perdonar, soltar. Y eso, para mí, fue más fuerte que cualquier venganza o justicia. No sé en qué momento exacto dejé de tenerle miedo. No fue de un día para el otro, fue gradual. Como cuando te das cuenta de que una herida ya no duele al tocarla, aunque siga ahí. La marca todavía está, pero el ardor se va. Pasaron unas semanas sin novedades, ni una palabra de él, ni un mail, ni un mensaje, ni un intento de aparecerse. Me empecé a acostumbrar a esa quietud, a la rutina de levantarme, preparar el desayuno, llevar al nene, trabajar, volver, acostarlo, estudiar un rato, dormir. Todo repetido, todo normal. Por primera vez, lo normal no era una amenaza. Pero justo cuando empecé a creer que ya estaba cerrando todo, pasó algo que no esperaba. Un sábado a la mañana, tocaron la puerta. Yo pensé que era la vecina o el del correo. Abrí sin mirar por la mirilla, y ahí estaba. De pie, con una carpeta en la mano. Lo primero que pensé fue, ¿cómo mierda supo que vivo acá? Porque yo nunca le di esta dirección. Pero después entendí. Mi nombre sigue estando en registros públicos. Y él trabaja con logística, sabe buscar. No dijo nada al principio. Solo levantó la carpeta. Son los papeles. Faltaba tu firma en uno de los formularios del banco. No me lo aceptan sin eso. Me quedé en silencio. Podía ser cierto, pero no entendía por qué no lo mandaba por correo o por medio del abogado. Le pregunté eso. No sabía si ibas a firmarlo si lo mandaba. Y no quiero joder más. Solo quiero cerrar todo como se debe. Le pedí que espere afuera. Cerré la puerta. Llamé al abogado. Me dijo que lo revise bien, que firme solo si era lo que habíamos acordado. Le mandé fotos. Me dijo que sí, que estaba bien. Así que volví a salir y firmé. Y ahí, cuando le estaba devolviendo la carpeta, me dijo algo que no esperaba. Sé que no cambia nada, pero quería pedirte perdón de verdad. No por el juicio, no por el tema legal, por lo que te hice como persona. Lo miré. Tenía los ojos rojos, como si no hubiera dormido, o como si hubiera llorado. No sé si me conmovió, no sé si me importó, pero me quedé escuchando. Arruiné todo, siguió. No voy a justificarlo, ya lo hice demasiado. Quise llenar vacíos con mierdas que no valían nada. Te mentí. A vos, a nuestro hijo, a mí mismo, y ahora estoy solo. Y es lo que merezco. Pero vos no merecías eso. No dije nada, solo lo miraba. No estoy acá para pedirte que volvamos. No tendría cara. Solo quería que lo supieras, que me equivoqué, que no supe valorar lo que tenía, y que ojalá algún día puedas estar bien del todo. No por mí, por vos. Fue la primera vez que lo vi asumir algo sin ponerle un pero después, sin excusas, sin intentar defenderse. No sé si era parte de alguna estrategia, no sé si era sincero, pero por primera vez, me dio igual. Le dije, ya no sos mi problema. Yo hice mi parte, ahora hace la tuya. Asintió. Se fue, sin más, sin escena, sin pedir otra oportunidad, sin te amo, nada. Se subió a su auto y desapareció. Cerré la puerta. Me senté en el suelo. Y lloré. Pero no de tristeza, no de bronca. Era otra cosa. Era como una mezcla rara entre alivio y agotamiento. Como si mi cuerpo se hubiera guardado ese llanto para el final. Como si supiera que ahora sí, ya está. Esa misma noche, saqué una caja que tenía guardada con cosas nuestras. Fotos, cartas, recuerdos. Todo lo que alguna vez fue nosotros. La abrí, la miré un rato. Y después la cerré. No la tiré. Pero tampoco la necesito más cerca. Decidí que voy a buscar un lugar para mí y para el nene. Mi hermana me bancó en todo. Pero ya es hora de tener nuestro espacio, de empezar de verdad. Vi algunos departamentos chicos, dentro de lo que puedo pagar. No es fácil, pero ya no me asusta. Prefiero un lugar chico y en paz que una casa grande con mentiras. También empecé a escribir. No esto. Otra cosa. Historias, cosas mías. Siempre me gustó. Pero nunca tuve tiempo. Ahora, aunque esté muerta de cansancio, saco media hora por noche. No para publicar nada, solo para mí. Para volver a mí. El nene está mejor. Sigue con la psicóloga. Las pesadillas bajaron. Se ríe más. Juega más. Pregunta menos por su papá. A veces me da culpa que no lo vea. A veces pienso que tal vez debería darle otra oportunidad. Pero después lo miro dormir,
tan tranquilo, y me digo, esto es lo que importa. Su tranquilidad. Su seguridad. Y por primera vez en mucho tiempo, empiezo a sentir algo parecido a la esperanza. No sé qué viene después. No tengo un plan a largo plazo. Pero tengo algo que no tenía antes, decisión. La certeza de que no me voy a volver a conformar con migajas emocionales, con excusas disfrazadas de amor. A veces lo veo en redes. No lo sigo, pero me aparecen cosas. Él sube frases motivacionales, fotos en el gimnasio, selfies con cara de estoy reconstruyéndome. Me da igual. Que haga lo que quiera. Esa película ya la vi. Yo no tengo tiempo para performance. Estoy ocupada viviendo de verdad. No sé si esto se puede llamar un final. Porque la verdad es que no se siente así. No hubo explosión. No hubo una escena dramática ni una línea que cerrara todo. No hubo y vivieron felices para siempre. Nick se fue y nunca más volvió. Fue todo mucho más gris. Como la vida. Pasaron ya algunos meses desde la última vez que lo vi. No me escribió más. No se apareció más. Nada. Y no voy a mentir, al principio, cada día que pasaba sin noticias suyas era un día en el que esperaba algo. Un mensaje. Un reclamo. Un intento más. Algo. Pero no llegó. Y un día dejé de esperarlo. El departamento nuevo lo encontré. Chiquito, modesto, 2 ambientes, pero es nuestro. Lo amueblé con lo justo. Un colchón en el piso al principio. Después una cama usada que conseguí en Facebook Marketplace. Una mesita. Una cafetera que me regaló mi hermana. ¿Y listo? No necesito más. El primer día que dormimos ahí, mi hijo se despertó a la mitad de la noche, caminó hasta mi cuarto, se subió a mi cama y se durmió abrazado a mí. Y yo me quedé mirando el techo, sin poder dormir. No por miedo. Por otra cosa. Por esa mezcla de orgullo y tristeza que no tiene nombre. Porque sí, logré salir. Pero qué caro salió todo. No lo llamé para avisarle que nos habíamos mudado. No tiene por qué saberlo. Las visitas siguen siendo supervisadas, pero él no las pidió más. No insistió. Tal vez porque sabe que no puede sostenerlas. Tal vez porque ya encontró otra distracción. No me interesa. A veces pienso en lo que va a pasar cuando mi hijo crezca y pregunte, porque va a pasar. Va a querer saber. Va a tener su propia versión de la historia. Y no sé qué le voy a decir. No quiero que odie a su padre. Pero tampoco voy a mentirle. Supongo que le diré la verdad sin detalles. Que su papá no supo estar. Que tomó malas decisiones. Que yo hice lo que tenía que hacer para protegernos. Y cuando llegue ese momento, sé que va a doler otra vez. Porque esto es así, no se cura. Se aprende a vivir con eso. Mi vida ahora es otra. Pero no más fácil. Sigo trabajando mucho. Sigo corriendo todo el día. Sigo contando las monedas. Pero al menos todo ese esfuerzo ya no va a un pozo sin fondo. Ya no lo comparto con alguien que lo tira todo por la borda mientras me dice que me ama. Empecé terapia individual también. Tarde, pero llegó. Y ahí estoy entendiendo cosas que antes no podía ni nombrar. Como que no fue solo infidelidad. Fue negligencia emocional. Gaslighting. Desprecio disfrazado de rutina. Y que yo, por años, lo aguanté pensando que así era el amor. Que así era la vida adulta. Y no. No es así. No sé si volvería a enamorarme. No pienso en eso. No ahora. Cada vez que un tipo me mira o me habla con cierta intención, algo en mí se activa, como una alarma. Me cuesta confiar. Me cuesta creer que alguien no va a hacerme lo mismo. Así que por ahora no hay nadie. Ni quiero. Estoy aprendiendo a estar conmigo. Y no es fácil. Hay días en los que me siento sola como nunca. Días en los que todo me pesa. En los que me pregunto si tomé las decisiones correctas. Si arruiné una familia. Si podría haber aguantado más. Intentado más. Pero después lo veo a mi hijo. Lo veo dormir tranquilo. Comer tranquilo. Reírse sin miedo. Y sé que hice lo que tenía que hacer. Y eso basta. Hace poco terminé el curso de cuidados avanzados. Me mandaron un certificado por mail. Lo imprimí y lo pegué en la heladera con un imán. Es un papel, sí. Pero para mí es más que eso. Es prueba de que puedo seguir. Que puedo reconstruir. Que no todo terminó conmigo hundida.